Bueno, buen día a todos. Hoy tenemos el gusto y el honor de estar presentando lo que todos queremos saber, que son las vacunas en la pandemia, ¿sí? SARS-CoV-2, COVID-19. Tenemos como conferencistas 3 expertas que nos van a contar la realidad del país, en qué situación están las vacunas en general y todo lo que queremos saber de este tema. Tenemos con nosotros la profesora agregada Mónica Pujadas, la profesora, la doctora Catalina Pires, y la ex profesora adjunta, doctora Alicia Fernández, que viene ella es la directora de la parte de salud en el Ministerio de Salud Pública. Así que, bueno, tenemos estas 3 conferencistas, colegas, que vienen con unas presentaciones excelentes para todos nosotros. Así que empezamos la sección científica del mes de mayo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor y un placer poder compartir con ustedes esta reunión científica. Y en este caso, como les decía la doctora Pinchak, nos vamos a referir a la situación de vacunas en la pandemia de SARS-CoV-2 COVID-19, básicamente a las vacunas en general regulares del esquema, aunque también, dado que nos han llegado algunas consultas ya de antemano, vamos a responder a algunas cuestiones también sobre vacunas COVID. Recuerden que todos pueden enviar sus preguntas a través del chat. Y sin más preámbulo, entonces vamos a ir dando lugar a esta primera parte. Ya estamos inaugurando un año de actividades virtuales, básicamente, ¿no? Desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Estamos con algunas dificultades para poder abrir la presentación, pero acá tenemos la invalorable colaboración de Karina, que está a 4 manos. Bien, esta es la de Alicia. Bien. Declaración de conflicto de intereses y vamos entonces a ver qué ha pasado con las vacunas en el contexto de la pandemia. En general, como sabemos, ha habido consecuencias a través de lo que han sido las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, cuarentena, limitación de la movilidad, también porque hubo, y sobre todo al inicio, limitación del acceso a los controles en salud, obviamente todas medidas que fue necesario adoptar, pero que sin duda tuvieron su impacto. Y ya fíjense que compartimos estos datos que publicaba la OMS y UNICEF, en el que estimaban que por haberse visto resentidos los servicios de inmunización en al menos 68 países, esta comunicación era en julio del año pasado, se estimaba que podía haber 80 millones de niños menores de 1 año en riesgo de padecer de enfermedades inmunoprevenibles. Y entonces, cuando analizamos las causas de la interrupción o de lo que ha sido la disminución de la continuidad de los procesos de vacunación, encontramos varias. Por un lado, como decíamos, las medidas de restricción de la movilidad que se fueron proponiendo, lo que también hizo que la gente, por otro lado, espontáneamente concurriera menos por miedo a los servicios de salud. También fue necesario claramente interrumpir lo que se hacía frecuentemente de campañas masivas de vacunación para evitar aglomeraciones. Y también, como todo en toda pandemia, que se ve exigido todo lo que es el sistema de salud, podía haber falta de agentes sanitarios que fueran los vacunadores,
y porque fuera necesario la redistribución. Estamos hablando, obviamente, en este sentido, lo que ha pasado en todo el mundo, ¿verdad? No solo, obviamente, en nuestro país. También hubo problemas en algunos lugares con lo que era la organización de los vacunatorios para poder dar respuesta a las vacunas con todas las características de las medidas de prevención que se debían usar, y también problemas de abastecimiento de las vacunas regulares, retrasos en entrega por cierre de fronteras, que esto fue una realidad muy dura y sobre todo en algunos países impactó más que en otros, pero fue global. Y por otra parte, también tenemos que pensar que cuando hablamos de interrupción de los procesos de vacunación o cuando hablamos de caídas de coberturas, también hay que considerar lo que son las causas habituales. Las dudas o vacilación frente a la vacunación, que era un problema en el que ya nos veníamos enfrentando antes de la pandemia, el rechazo, el aumento de lo que han sido los grupos antivacunas, y también, aunque sin llegar al rechazo, pero sí que se produjeran retrasos en la oportunidad de la vacunación. Todo esto contribuyó entonces a que se resintiera lo que era el proceso regular de vacunación y se reflejara en las coberturas. Por otro lado, es importante tener en cuenta el impacto que tuvo la pandemia sobre lo que fue el aumento de la pobreza. Estos son datos para Latinoamérica realmente extremadamente preocupantes. El impacto socioeconómico, que claramente aumenta la vulnerabilidad social y por lo tanto también aumenta la población susceptible, la población de padecer enfermedades inmunoprevenibles, y también hace que se complique su acceso a lo que es la vacuna. Y Uruguay no escapa a esta situación. Ustedes saben, como fue comunicado recientemente, que hay 100.000 personas más en situación, digamos, de vulnerabilidad, pobreza, la tercera parte de los cuales además son niños. Y por otro lado también ya se venía analizando barreras a la vacunación en Latinoamérica, dentro de lo cual todos estos factores que veníamos mencionando están incidiendo, y en especial lo que hace a la falta de confianza que muchas veces pasa en las vacunas y que se ha ido aumentando, ¿verdad? También nuestro país forma parte de esa realidad, y simplemente para reflejar una encuesta que probablemente muchos de ustedes hayan tenido la amabilidad de responder, que hicimos con un equipo de infectología pediátrica, pudimos ver a través de una encuesta en el que preguntábamos a los pediatras actitudes y prácticas ante padres que dudaban de las vacunas, una encuesta transversal. Llegamos a identificar que el 95% de los pediatras que respondió a la encuesta refirió que en el último año habían recibido por parte de los padres manifestaciones de desconfianza en las vacunas en al menos una oportunidad. Esto realmente es un insumo que nos tiene que servir para trabajar y para ver cómo podemos mejorar esto. El 26% se habían enfrentado a la negativa total de padres a vacunar a sus hijos. Y las vacunas más cuestionadas en la consulta fueron la antigripal, con casi un 76%, la vacuna contra el HPV con un 71,6%, y las vacunas en el SEB hasta un casi 18%. O sea que realmente también en nuestro país hemos podido evaluar cuál es la situación en este sentido. Entonces esto hace que a la hora de enfrentarnos al impacto de la pandemia en las vacunas regulares se deban establecer criterios de priorización, y eso fue lo que hizo nuestro país. Y recordemos simplemente que cuando hablamos de priorización en salud pública, simplemente se trata de situar los problemas de acuerdo al orden por el que pensamos en que deben ser abordados. ¿Y por qué traemos esto a colación? Para que se entienda por qué es necesario entonces considerar todos estos aspectos. Tal vez una enfermedad pueda ser importante prevenirla por su frecuencia, pero otra va a ser importante prevenirla por el impacto que puede tener en la gravedad, la mortalidad, otra por su vulnerabilidad, otra por la tendencia, puede ser que es baja la frecuencia, pero si viene aumentando, o sea que a partir de esos criterios es que se establece el riesgo. Y esto hay muchas recomendaciones al respecto. Simplemente para compartir con ustedes les traigo un documento de la OMS en el que establece
que hay que medir la proporción de carga total de enfermedad atribuible a cada factor y lo dividen en factores generales y factores específicos. Básicamente, los factores generales se refieren a los indicadores de estado nutricional, prevalencia de enfermedades crónicas en la comunidad, alta tasa de natalidad o la cantidad de niños que la población tiene menores de 5 años, la carga de enfermedades como el VIH-Sida, cuál es la situación de acceso al sistema de salud y las otras condiciones de superpoblación, hacinamiento, agua, saneamiento e higiene insuficiente, que como sabemos van a ser todos factores que condicionen la salud y el riesgo de enfermedades inmunoprevenibles también. Y como factores específicos, lo que se debe tener en cuenta es la inmunidad poblacional, la carga de enfermedad, los factores climáticos, los niveles de violencia en la comunidad. Y básicamente con este tipo de análisis es que se puede establecer el riesgo de aparición de enfermedades prevenibles por vacunas en el marco de situaciones de emergencia sanitaria como la que vive el mundo en este momento. Y a la hora de decidir esa priorización de la que hablábamos, hay que considerar entonces, por un lado, las vacunas existentes en el esquema, por otro lado, los objetivos de esas vacunas y la población prioritaria. Y todo esto analizándola dentro de la pandemia en lo que es la planificación de la pospandemia y considerando los ciclos de la epidemia en cada país, que como ustedes saben es variable, pero que van evolucionando por olas. O sea, todos estos conceptos hay que integrarlos a la hora de decidir la priorización y tratar de optimizar el manejo entonces de lo que son las vacunas. ¿Qué vacunas y qué poblaciones vamos a priorizar? Más allá de que consideramos obviamente la necesidad de dar todas, ¿verdad? Pero es importante considerar que por un lado vamos a tener vacunas destinadas a prevenir las enfermedades de alta morbimortalidad y dentro de ellas vamos a incluir las vacunas destinadas a la prevención de la enfermedad neumocóxica, de la influenza, de la enfermedad meningocóxica en grupos de riesgo, ¿verdad? Las vacunas destinadas a evitar la aparición de brotes o la reemergencia de enfermedades que ya estaban previamente controladas. Allí incluimos el sarampión, la rubeola, el tétanos neonatal, la poliomielitis. Y también cuando hablamos de vacunas destinadas a prevenir de enfermedades que están en vías de eliminación y erradicación, va a ser importante volver a considerar el sarampión, la influenza, la rubeola, la difteria, polio, meningococo y fiebre amarilla. Eso globalmente cuando pensamos entonces objetivos de las vacunas y qué tipo de vacuna entonces. Y cuando hablamos de poblaciones prioritarias entonces, lo que se recomienda es en la situación de emergencia sanitaria y estando en pandemia, cuando hay que ver a quienes no podemos dejar de cumplir con el cronograma, es importante considerar que van a estar incluidos los recién nacidos, incluyendo prematuros, como grupo muy importante a considerar, los niños menores de 5 años, las embarazadas. Nunca se puede dejar de vacunar a las embarazadas, en especial en la situación de pandemia, con la TDAP y la vacuna de la influenza. Los trabajadores de la salud, los adultos mayores, las personas con comorbilidades y los trabajadores de actividades esenciales. Estos son los que se consideran poblaciones prioritarias. Brevemente vamos a recalcar entonces por qué, por un lado, una de las poblaciones prioritarias son los niños menores de 5 años. Bueno, porque ellos tienen mayor riesgo de enfermedades inmunoprevenibles, son quienes reciben habitualmente en los calendarios vacunales la mayor cantidad de antígenos, tanto para protección individual como para prevenir la transmisión de enfermedades en la comunidad. Y el requerimiento mínimo en estos casos de los esquemas es asegurar el esquema en los menores de 2 años y obligatorio menores de 6 meses con 2 primeras dosis. Las primeras dosis, las de los 2 y 4 meses, para las enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad neumocóxica, para lo que es la pentavalente, son fundamentales como, digamos, requisito mínimo indispensable de lograr mantener coberturas allí. Todos sabemos por qué es importante prevenir a Bordetella pertussis, pero es importante considerarlo porque a veces es una vacuna que puede seguir estando suboptimizado su uso, en especial en embarazadas. Recordemos que la estrategia de vacunar a las embarazadas es la única estrategia que nos permite realmente disminuir el riesgo de enfermedad severa en el recién nacido y el lactante pequeño. Entonces es fundamental.
también insistir en la vacunación con TDAP a los adolescentes, el poder mantener las buenas coberturas en la vacunación universal del lactante y del escolar, y también no olvidemos que como personal de salud tenemos que asegurarnos tener la TDAP, sobre todo los que trabajamos con niños pequeños, y se sigue estableciendo la estrategia Capullo como una estrategia complementaria a la vacunación de la embarazada. Ahora que está tan de moda hablar del ritmo del número reproductivo básico, que de COVID lo estamos midiendo todo el tiempo, recordemos, por ejemplo, que la tos convulsa es muchísimas veces más contagiosa. Fíjense que una persona que tiene una tos convulsa puede contagiar entre 12 a 17 personas más. No necesitamos recalcar la importancia de las vacunas contra neumococo. Ya se demostró el gran impacto, el beneficio de la vacuna contra neumococo. Sin embargo, recordemos que también en lo que es la vacuna del lactante, por lo menos asegurar las primeras dosis es fundamental para prevenir que no reaparezcan, digamos, enfermedades neumocóxicas en la comunidad. Y simplemente como también para tener en cuenta algunos de los impactos que pueden tener las vacunas, que siempre recalcamos que en lo que es la prevención de la resistencia antibiótica también es un efecto que tienen las vacunas. Para estar alertas, fíjense que en Brasil se detectaron cepas de neumococo resistentes a los antibióticos en el periodo 2017-2019, lo que refuerza la necesidad de mantener adecuadas nuestras coberturas de vacuna para neumococo en el país. Y fíjense cuál ha sido el impacto que ha tenido en la región, básicamente, cómo han caído las coberturas para lo que es la tercera dosis de la pentavalente en este caso, y fíjense que esto ha condicionado incluso la aparición de enfermedades como la difteria en países americanos, concretamente en la isla de la Española, donde están Haití y la República Dominicana, con lo que hace que sea muy importante tener en cuenta que debemos mantener como podamos las coberturas por niveles seguros, por encima de niveles seguros para evitar la reintroducción de este tipo de infecciones. Ni que hablar cuando hablamos del desafío de la prevención del sarampión, que ustedes saben que ya desde hace 5 años se están viviendo brotes en la región y que eso motivó que se comenzara la dosis 0 en niños entre 6 y 11 meses, y que se pusiera la dosis a los 15 meses, ¿verdad? Adelantar, digamos, la que antes se daba a los 5, y esto es fundamental que se siga estableciendo y que se recuerde y que a su vez se promueva lo que es la vacunación en personas entre los 5 y 20 años con vacunación incompleta, los trabajadores de la salud y los menores de 50 años. Simplemente también para que vean los datos de lo que es la región, cómo han bajado las coberturas en el año 2020. Y lo mismo que recordábamos hoy para la tos convulsa, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. Una persona con sarampión puede llegar a contagiar hasta 18 personas más. Para terminar con este recordatorio de por qué la importancia de las vacunas regulares, recordemos que cuando hablamos de la vacuna de polio, estamos hablando de una enfermedad en que hay un plan de erradicación global mundial, pero que al 5 de marzo del 2021 todavía teníamos 2 países en los que el poliovirus salvaje es endémico. 26 países en 26 países se reportaban epidemias, brotes de polio, en este caso a veces de polio por dar todavía la vacuna oral, y que al menos 3 se consideran países en riesgo, o sea que para avanzar a esa política de erradicación que se está promoviendo en el mundo y para evitar la reintroducción a su vez de polio en el país, es fundamental también mantener adecuadamente las coberturas de la IPV. Y como también pasa cuando hay situaciones de epidemia, pandemia en este caso, también caen un poco lo que son las estrategias de vigilancia. Hay debilidades en la notificación de las enfermedades, todo eso hace que también no solo tengamos riesgo de reaparición de enfermedades, sino que tengamos riesgo de no detectarlas oportunamente con la vigilancia nacional. Finalmente, las vacunas en adolescentes
son vacunas que siguen siendo importantes actualizar en los esquemas, en especial cuando en nuestro país, recuerden que en la primera etapa de la epidemia inicialmente se postergaron las vacunas. En mayo del 2020 ya se retomaron los esquemas completos, pero recordemos la importancia de la vacuna HPV, cuando el cáncer de cuello uterino sigue siendo la segunda causa de muerte en Uruguay en las mujeres por cáncer, en las mujeres de entre 15 y 44 años. Una mujer muere cada 3 días en el Uruguay por cáncer de cuello uterino. Lamentablemente eso se sigue manteniendo y es importante a su vez vacunar a los varones porque los cánceres también vinculados a HPV en varones, como ustedes pueden ver ahí, el cáncer de bucofaringe, por ejemplo, ha ido aumentando en forma significativa y eso como analizando variables duras, digamos, para justificar la vacuna de HPV, ni que hablar todo lo que hace a la carga de enfermedad, a su vez, por verrugas, papilomatosis laríngea y otros problemas. Y ni que hablar también, como decíamos, es la importancia de vacunar con la TDAP a los adolescentes, no solo por su protección individual, sino por la responsabilidad, a su vez, de disminuir la circulación de Bordetella pertussis en la comunidad. ¿Por qué vacunar contra influenza? Y vamos después a escuchar a la doctora Fernández, que nos va a hablar más en profundidad de la campaña, pero básicamente nos parecía importante compartir con ustedes, como todos los años, lo que son los argumentos que tenemos para promover la vacuna de influenza, que los pediatras tenemos que ser protagonistas en lo que hace a la campaña y seguir insistiendo en la necesidad de vacunar a nuestros niños. Después, anualmente, cuando se miden cómo fueron las coberturas de los grupos recomendados para la vacuna de gripe, realmente los pediatras a veces nos preocupamos de ver cómo seguimos teniendo problemas a veces para llegarle a toda nuestra población pediátrica a convencerlos de que se vacunen. Y simplemente recordemos que sigue siendo la influenza una enfermedad grave, frecuente, que produce una carga de enfermedad elevada. Se habla, fíjense, estos son datos de la OMS, de que tiene una tasa de ataque anual de hasta 30% en niños. Como ustedes saben, en el año 2020 fue una situación excepcional en el que justamente por estar con la epidemia de COVID, se vio que no hubo prácticamente circulación significativa de influenza, pero ya para este año nosotros esperamos que lamentablemente sí vuelva a haber y entonces es importante estar preparados. Sabemos que se describen claramente grupos de riesgo para complicaciones y mortalidad por influenza estacional. Son los que todos conocemos. ¿Qué quiere decir los grupos de riesgo? Obviamente son los que se ha identificado que si tienen influenza pueden evolucionar con más frecuencia a tener complicaciones o mortalidad. Las personas mayores de 60, los menores de 5 años, los residentes de casas de cuidados, los niños y adultos con patologías crónicas y también todo lo que haga a la inmunodepresión, personas viviendo con situaciones de inmunocomprometidos, niños y jóvenes en terapia con aspirinas y mujeres embarazadas en todo el embarazo con más vulnerabilidad hacia el segundo y tercer periodo. Es bien importante tener en cuenta cuáles son los argumentos para recomendar firmemente la vacuna a la embarazada. Recordemos además que en la epidemia de H1N1, en la pandemia anterior que habíamos tenido, que fue en el año 2009, hubieron fallecimientos de embarazadas con influenza, fue claramente un grupo de riesgo y está bien demostrado que aumenta 7 veces la hospitalización de mujeres embarazadas cuando tienen influenza, que tienen 4 veces más riesgo de muerte, 4 veces más probabilidad de nacimientos prematuros y 2,5 veces probabilidad mayor de sufrimiento fetal. Pero, por otro lado, es importante considerar que la influenza puede causar enfermedad grave en personas sanas de cualquier edad. Y esto está bien demostrado, ahí tienen algunas de las múltiples referencias, pero esto es un concepto que debemos tener bien claro. Y que además es una enfermedad que no solo causa, digamos, problemas respiratorios, sino que puede causar ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Esto ha sido comunicado más recientemente, pero es importante tenerlo en cuenta. Y que hasta 2 meses después de la infección por influenza, las personas de 40 años o más tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral. Todos sabemos que en la edad pediátrica hay también mayor riesgo entonces de mortalidad y de morbilidad, con especial atención a lo que son la incidencia de complicaciones, sobre todo neurológicas, que hay que tener en cuenta.
Y también recordemos que antes de que apareciera la pandemia de COVID-19, la OMS lanzaba una estrategia mundial contra la gripe en este plazo que ellos estimaban, 2019-2030, y que ellos pronosticaban que era la próxima pandemia en realidad. O sea que se espera, aún se espera, y con temor, el aumento significativo de los casos de influenza en el mundo. Para terminar, algunos conceptos de por qué seguimos sosteniendo la efectividad y la seguridad de las vacunas contra influenza. Por un lado, la efectividad está bien demostrada. En niños mayores de 2 años hasta 95% de efectividad se ha descrito, en los de entre 6 meses a 2 años hasta 70%, en lo que hace a prevención de otitis, también se ha demostrado, prevención de infecciones respiratorias, que consulten médicos, se ha demostrado, y esto es unos datos más recientes que quería compartir con ustedes, publicados en Vaccine. Fíjense las altas tasas en realidad de efectividad comunicados para prevenir enfermedad grave, 72%, para evitar consultas médicas, un 60%, para evitar enfermedad grave por cualquier tipo de influenza, 57%, y para prevenir también las otitis, que antes se hablaba de 30%, los últimos reportes hablan de casi un 70%, y para evitar el uso de antibióticos de hasta 60%. Y en nuestro país, una investigación que llevamos a cabo en el Hospital Pereira Rosell también mostró que los niños vacunados con influenza tenían un 57,6% de menos probabilidad de presentar una infección respiratoria aguda grave, o sea que un niño no vacunado tenía 2,3 veces más riesgo de presentar una infección respiratoria aguda grave que un niño vacunado. O sea que también en nuestro país hemos podido modestamente mostrar algunos datos de efectividad. Finalmente, ¿por qué decimos que es una vacuna segura? Recordemos que son vacunas inactivadas, no tienen virus vivo, tienen pocos efectos adversos reportados, básicamente la fiebre de breve duración en las primeras horas luego de la administración, dolor en el sitio de inyección o algo de impregnación, como síndrome parecido a lo que es la impregnación viral, y que cuando en algún momento se temía y se hablaba mucho del riesgo de Guillain-Barré, recordemos que la incidencia que se estima de probabilidad de Guillain-Barré, no causa-efecto porque no se pudo demostrar, pero sí la incidencia luego de la vacuna contra influenza se describe de un caso en 1 millón de personas vacunadas, pero tengamos en cuenta que la incidencia estimada de Guillain-Barré en personas que cursan influenza, que tienen gripe, es de 4 a 7 casos por 100.000, o sea, muchísimo mayor que la probabilidad de que una vacuna pueda, digamos, seguir después de un Guillain-Barré. A modo de reflexión, ¿cuáles son las recomendaciones entonces que se establecen para recuperar esquemas de vacunas? Por un lado, identificar como podamos en la consulta, en las actividades que tengamos, en las internaciones, los niños no vacunados, las poblaciones vulnerables tan pronto como sea posible. Por supuesto, asegurar el abastecimiento, buscar soluciones innovadoras para que las vacunaciones no deban detenerse, generar la accesibilidad, disponibilidad, garantizar los recursos. Y es importante tener en cuenta que aún estamos con la emergencia sanitaria, que aún tenemos que tener medidas de todo lo que hace a la prevención y la protección para evitar la diseminación del coronavirus, pero que de todos modos es fundamental poder promover que los niños acudan a los vacunatorios y que vayan recibiendo la actualización de sus esquemas. Y finalmente, entonces, recordemos la importancia de vacunar contra influenza. A propósito, me pedía la doctora Pinchak que también en esta parte respondiéramos 2 preguntas que se vienen haciendo reiteradamente a nuestra sociedad sobre lo que hace a las vacunas COVID. Eso tal vez también después mis compañeras de exposición puedan referirlo, pero básicamente nos preguntaban qué pasa con la vacuna por debajo de los 18 años. Acá, recordemos, ya se está, digamos, ya se habilitó para los mayores de 16, con vacuna de Pfizer, que por ahora es la que está habilitada, la vacunación a grupos especiales, grupos con comorbilidades, y se está analizando
la probabilidad de la vacunación a partir de los 12 años. Como ya sabemos, la Academia Americana de Pediatría, la FDA, autorizó recientemente la vacuna de Pfizer para los mayores de 12 años y los objetivos de esta vacunación a este grupo son, por un lado, su protección individual, que facilitará lo que es el acceso a una presencialidad liceal, educativa, segura, y por otro lado, también considerar que, dada la dinámica de transmisión de los grupos de adolescentes, que ya es similar a la del adulto en la transmisión de coronavirus, es importante considerar que para alcanzar la inmunidad de rebaño de la que tanto hablamos, se deba vacunar estas poblaciones también. O sea que hay varios argumentos que se están esgrimiendo para justificar que realmente es importante poder vacunar a esta población. En un futuro habrá novedades en nuestro país. La otra vacuna, doctora Pinchak, la otra pregunta, doctora Pinchak, refería a la tercera dosis de coronavirus, de la vacuna de coronavirus. Como ustedes saben, todavía es una pregunta no respondida en el mundo, pero se está analizando firmemente y es altamente probable que se vaya hacia una necesidad de una tercera dosis. Se habla de entre 6 a 12 meses después. Eso se está analizando en nuestro país también a través de los grupos de la Comisión Asesora de Vacunas. Y también eso es porque aún no se ha dirimido finalmente la duración de la inmunidad generada por las vacunas, pero es altamente probable, como les digo, que sí se deba reforzar y probablemente con vacunas que sean, digamos, también considerando la probabilidad de cobertura de las variantes que han ido surgiendo, de las variantes del SARS-CoV-2. O sea que por todas esas razones también habrá novedades dentro de poco. Ustedes manténganse en este canal que van a recibir novedades. Muchas gracias. Pueden ir mandando preguntas por el chat y voy a dejarle paso a la doctora Catalina Pires, que va a seguir con el tema con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, perfecto. Siga en este canal, continúe conectado. Continúe en este canal. La entrevista del domingo es genial. Divina, sí. Súper, súper. Bueno, buenos días. Intentaremos entonces hacer un repaso rápido de esto que dimos en llamar qué cambios ha habido en la vacunación durante la pandemia, las amenazas que se las ha dejado entrever y les ha explicado muy bien la doctora Pujadas, y logros y desafíos que tenemos, porque entre medio de todo esto nosotros hemos tenido como país muchos logros. Entonces van a ver que en cada diapositiva que les puse, lo que está marcado en rojo es como los cambios a lo que tradicionalmente el Uruguay tiene entendido sobre las inmunizaciones en el cuidado de la salud, de que es un bien público, estamos todos seguros, que es la estrategia fundamental para la prevención primaria de las enfermedades, y eso hoy más que nunca lo tenemos que tener súper presente, que hay un beneficio individual y un beneficio de la comunidad, aún para vacunas como las que les hablaba la doctora Pujadas de la influenza. Los niños, ellos no se enferman con esas enfermedades graves, pero a su vez ellos no enferman a los adultos, eso está muy demostrado. A la inversa pasa con COVID, pero bueno, es muy importante. Y permiten alcanzar aspectos que solo las vacunas lo han demostrado hasta ahora: eliminar enfermedades, como el caso de polio, sarampión o tétanos neonatal,
erradicarlas del mundo, es decir, que la enfermedad no existe más y no hay que hacer ninguna medida para controlarla como la viruela, o reducir significativamente algunas enfermedades como la que ustedes ven ahí, a la que nosotros agregamos ahora que la vacunación puede contribuir en gran medida al control de la pandemia por COVID-19. Esa es la novedad actual. Nosotros tenemos todas estas vacunas que ustedes conocen, vacunas bacterianas y virales, atenuadas e inactivadas, y la novedad es que en el año 2020 aparecen nuevas vacunas de diferentes plataformas para un único virus, el SARS-CoV-2. Y eso para nuestra forma de abordaje de las vacunas es como, bueno, una novedad, una única enfermedad, pero que vamos a tener vacunas diferentes a lo largo del tiempo. Y nosotros las disponemos desde desde este año, y utilizamos 3 de las que existen. O sea que ahí nuestra cabeza tiene que empezar a moverse en ese sentido. En relación a las recomendaciones para la inmunización en el contexto de la pandemia, es un poco lo que ya les decían, pero acá que queremos bajar bien a tierra lo que nos toca a cada uno de nosotros en nuestra tarea, que la primera es capacitarnos, es que entonces, acordarnos entonces que la vacunación oportuna protege a los individuos y las comunidades de estas enfermedades prevenibles por vacunas y previene de brotes. Y si no hay brotes de enfermedades, nosotros podemos dedicarnos al control de la epidemia de COVID-19. Y si no, no lo vamos a poder hacer. O sea que eso es sumamente importante. Entonces, mantener los sistemas de inmunización a como se pueda, y cada país dará el enfoque que mejor le parezca, con el sentido de no hacer daño, es decir, ofrecer siempre una vacunación segura. Y van a ver que lo hemos podido lograr, y era toda una duda y un desafío de si no significaba llevar a un niño a vacunarse o ir a vacunarse un riesgo de adquirir COVID-19, y lo logramos. Este documento, que les recomiendo porque es muy interesante, hace una precisión sobre si existía, ¿no?, el año pasado, al principio de la epidemia, si debía continuarse durante la pandemia de COVID los programas de vacunación, y dicen que sí, y la mayoría de los países, bueno, insisten en las vacunas básicas, ¿no? BCG, polio, hepatitis B, pero bueno, felizmente para nosotros en nuestro país hace mucho tiempo que sí insistimos en todas las vacunas que nosotros disponemos en el esquema, como lo dice este documento: los países que cuenten en sus programas neumococo, gripe y toferina, todas las vacunas que previenen enfermedades respiratorias suman para que los equipos sanitarios no se recarguen con ese tipo de enfermedades y puedan asistir este gran desafío de tratar pacientes con COVID. Entonces es así que a nosotros nos encuentra desde diciembre del 2020 programando una campaña para vacunar a los mayores de 18 años, programando mantener la vacunación regular del certificado de esquema de vacunación, y organizar la campaña de gripe de este año. Lo que les decía la doctora Pujadas es tal cual. Hay algo que puede jugar en contra, nosotros todavía no lo tenemos tan claro, de si estamos reportando en realidad todas las enfermedades prevenibles por vacunas, como hepatitis, varicela, toferina, bueno, todas las que corresponden, meningitis, porque bueno, todos estamos bastante ocupados con otros temas. Pero bueno, es un llamado, yo también les digo que es un llamado importante, porque van a ver, como ya les mostró, que hay datos de que durante estos años de pandemia hay brotes de sarampión, de difteria, de pertusis, y los tenemos que encontrar, o sea que hay que pensar en estas enfermedades. Respecto a las coberturas, que la doctora Alicia Fernández luego nos va a decir las del año 2020, estas son las del año 2019, que son las últimas que tenemos. Y los datos es como se dice, en el 2019, si se comparan los años, ya veníamos con que algunos países habían caído en la vacunación. Una disminución de un 21% de las vacunas comparadas el 19 con el 20.
los países que ya tenían reportado eso. Para nosotros en el año 19, ustedes fíjense, 87% BCG, y tenemos acá todas las vacunas del primer año de vida, y ustedes ven que nuestros números, cuando dice 85, 88, esto es el cono sur, lo que está marcado, no es bueno. Si miramos nuestro país y nos comparamos con el cono sur, estamos mejor, porque dice BCG 99 y las otras superan el 90%. Todos saben que esto, la reacción de todos nosotros es decir, pero bueno, ¿y dónde están todos esos niños que están mal inmunizados? Bueno, nosotros tenemos bolsones de bajas coberturas y que ahora probablemente los tengamos en mayor medida. O sea que el primer desafío que tenemos es mantener estas coberturas que están señaladas acá, arriba del 95 para todas las vacunas. El que enfermedades prevenibles por vacunas resurjan después de la aparición de este nuevo virus, es una alerta por todos lados, como les decía la doctora Pujadas, porque claramente las otras enfermedades, las que nosotros ya conocemos, si el factor de reproducción de una epidemia de COVID-19 es de 2 a 7, el de sarampión es de 12 a 18 y el de pertussis 12 a 17 y el de polio de 5 a 7, o sea que nadie quiere desatender estas enfermedades que dan estas complicaciones que todo el mundo se encarga hoy de recordarnos una y otra vez, complicaciones respiratorias graves para todas o secuelas como la de polio. O sea que, bueno, así vienen las cuestiones y entonces nosotros decimos en estos escenarios que le decían en la pandemia, en el año pasado pudimos vacunar en esta situación. Teníamos capacidad de servicios de salud que estaban relativamente indemnes para dedicarnos a vacunar el SEB y la campaña de gripe. Lo pudimos hacer. La diferencia fue la enorme protección que tenían que tener todos los vacunadores al momento de vacunar. Pero para este año, el 2021, los escenarios de prestación de los servicios de la salud están limitados, y están limitados porque están ocupados en otra cosa y porque, bueno, es más riesgoso. Y así todo, ¿no? Así todo, Uruguay mantuvo la vacunación del SEB, o sea que este es un logro al que alcanzamos, en esta situación de limitada que tienen los servicios de salud, pero todos han podido adaptarse. Y se están llevando acá, ahora en este momento, 2 campañas simultáneas, la de COVID-19 y de influenza. Otra pregunta que se decía es, ¿debería continuar la vigilancia de las enfermedades prevenibles por la pandemia? Y todos coincidimos que sí. Vieron que se lo repetimos como muchas veces, porque van a ver que con sarampión, si no estamos atentos, para detectar sarampión hasta tenemos que hacer estudios de laboratorio para estar seguros si lo tenemos o no. Y lo mismo, vigilar enfermedades que para nuestro país son importantes. Influenza, meningococo, fiebre tifoidea, cólera o difteria y fiebre amarilla son importantes para otros países, pero para nosotros todos las que se dice en la medida de lo posible, para nosotros deben ser posibles. En la medida posible, tos convulsa, enfermedad neumocócica y hemófilos. Este es el esquema de vacunación y yo decidí ponerlo porque en el medio de tanta cosa que tenemos, han ocurrido cambios. En el medio de todo esto han ocurrido cambios en el año 19 y en el año 20. Entonces, si ustedes lo ven, acá por ejemplo, la vacuna de polio está a los 5 años, pero si ustedes miran la aclaración, se acuerdan que esta dosis no se va a dar ahora, se van a quedar las primeras dosis y esta dosis se va a postergar, se va a analizar cuando se da. Y lo mismo para sarampión, que ahora después se lo ponemos como fue que adelantamos 12, 15 meses en el año 19 por la epidemia y adelantamos esa vacunación para que los niños lleguen inmunizados para sarampión. Entonces, en un resumen de cómo quedó nuestro esquema, quedó de esta manera, o sea, que quedó distinto. Y a veces en el fragor de nuestros trabajos nos olvidamos. Pero entonces, la de polio inyectable quedó así. Esta corte de niños, la del año 19, recibirá esta dosis a los 5 años. Entonces no va a ser como era antes. Y la de SRP
la del año 2019, perdonen que acá dice 2029, en forma temporal se administra a los 12-15 meses, pero se adelanta. ¿Se acuerdan que una cantidad de niños quedaron vacunados con 2 dosis antes de los 5 años? Y los mayores de 5 deben de certificar 2 dosis. Quiere decir que ese es nuestro trabajo, como decía Mónica, en cada lugar, certificar que todo el mundo tenga 2 dosis. Y después se cambió el año pasado que la vacuna doble bacteriana, la DT, las personas que puedan certificar 5 dosis de vacuna antitetánica están completamente vacunadas y ese es un gran cambio. No estamos incluyendo acá a los de las embarazadas, pero es un cambio. Un desafío para este año es que no nos pase lo que nos pasó en otras épocas. Acá si ustedes miran, año 2000, 2001, 2002, el 60% de los niños recibían la vacuna tarde, en negro a los 12 meses, cuando tenían que recibir la vacuna de los 12 meses, la recibía el 40%. O sea que, fíjense que estábamos muy atrasados. Y logramos, estos son datos que tenemos hasta el 2012, logramos que se vacunaran al día. Ahora no sabemos si están al día, o sea que el desafío es que la gente se vacune cuando le corresponde vacunarse. Con la triple viral, bueno, esta es nuestra historia y estábamos muy contentos porque documentamos y verificamos la eliminación del sarampión en el año 16, pero ustedes se acuerdan que tuvimos casos en el 19, tuvimos casos en el febrero del 2020, nuestro gran temor era que entrara el sarampión en el Uruguay y nos tocó otra enfermedad, nos tocó COVID-19. Pero tuvimos 2 casos, uno en un adulto que no tenía sus 2 dosis y en un niño de 11 meses que obviamente no estaba vacunado. Y entonces, ¿por qué les dejamos este recuerdo de cómo se define un caso sospechoso? Porque si vemos una erupción parecida a esta, más vale que lo vayamos a mirar y miremos si no tenemos que notificarlo. Así estaba el mundo en el año 2020 y ahora es parecido. Hay países muy cercanos a nosotros que tienen sarampión y si miramos entre los 10 países que tienen más casos está nuestro vecino Brasil y esta situación se mantiene, o sea que, bueno, ahora fronteras cerradas, hay una cantidad de condiciones que nos han hecho distraernos un tanto, pero nosotros tenemos que mantener la vacunación de sarampión, todas esas 2 dosis que dijimos y además las coberturas altas. Esto es en números y de vuelta está Brasil. Entonces esto era a recordar. ¿Qué es lo diferente? Que nosotros para saber si tenemos sarampión o no, hoy día tenemos que hacer estudios serológicos, hisopados nasofaringios y de orina y comunicarnos con el Ministerio de Salud para que se certifique. Estos son los brotes que hay en todo el mundo y esto era en el año 2020, pero en el año 2020 Argentina tuvo la suerte de que terminó con su brote de sarampión que tenía. Para el caso de la rubiola, nosotros muy bien, hace mucho que vacunamos y la rubiola congénita está eliminada de Uruguay y la región, pero ustedes fíjense que en el 2019 se alertaba que hubo un caso de rubiola en Argentina y si ustedes miran, hay países del mundo que tienen rubiola, o sea que uno dice si bajamos la triple viral, bajamos la vacunación de rubiola y estamos sujetos a que cuando el mundo vuelva a ser con la movilidad que tenía ocurra. Con polio estamos muy bien. En el año 94 eliminada de las Américas, esta era nuestra historia. No tuvimos el último caso asociado a vacuna acá en el 89, pero después tuvimos más casos que llevó al cambio en el 2012 de la vacuna oral a la inyectable. Pero lo que les decía la doctora Pujadas, nosotros tenemos que estar más que atentos porque hay países como Afganistán y Pakistán que no está para nada controlada la situación, aunque en algunos países los casos de polio que hay son asociados a cepas derivadas de la vacuna, pero todos estos puntos rojos son donde están circulando el virus salvaje, el poliovirus 1. Una buena noticia es esta de que África entonces sí como región fue declarada en el medio de la pandemia libre de circulación autóctona de polio y eso habla de que en la medida que podemos todos estamos trabajando.
Pero bien decían de neumococo. De neumococo, fíjense que neumococo u otras bacterias como hemófilus, como tos convulsa, se piensa y ahora ya se sabe que el distanciamiento físico, social y todas las medidas que usamos, las cuarentenas, los confinamientos, el uso de barbijo, el lavado, disminuyen las probabilidades que las infecciones que se transmiten por vía respiratoria nos afecten o creen el terreno para que venga una enfermedad infecciosa como la de neumococo u otra de hemófilos. El año pasado nosotros tuvimos una campaña de vacunación que fue la mejor de nuestra historia. Fue un 50% más de personas las que vacunamos el año pasado. Tal vez todas estas medidas no farmacológicas, como que le llaman, sumadas a la vacunación, hizo que la enfermedad neumocóxica, estuviera como, van a ver como reducida. Pero acuérdense que llegamos a este punto de control de esta enfermedad porque venimos vacunando desde el año 2008. Acá ven cómo la neumonía neumocóxica en los niños pequeños se disminuyó significativamente por todos los serotipos que están incluidos en la vacuna 13 valente, cómo logramos disminuir a prácticamente que no existe la vacunación por serotipos vacunales en niños bien vacunados por neumococo, y eso hay que mantenerlo, porque el año pasado no hubo influenza, hubo menos neumococo por esta situación de COVID. Pero bueno, en algún punto los otros virus van a estar regresando al escenario y si encuentran niños mal inmunizados, esto puede ser de verdad muy, muy perjudicial para la salud de los niños. Con neumonía es una historia ya más conocida, la neumonía consolidante, cómo se logró disminuir. Estos son los datos del Hospital Pereira Rosell en un 80% y por neumococos de las vacunas en un 93%. Y esto pasó en otros lugares del mundo, lo que les decía. De todas las medidas no farmacológicas, si ustedes ven esto en rojo, así que emerge así como una cosa espantosa, es el SARS-CoV-2, el COVID-19. Y estas son las enfermedades neumocóxicas invasivas en Inglaterra. Y entonces en el Reino Unido en general. Y ven cómo disminuyeron, y seguramente porque no estuvo circulando ni los virus respiratorios y las medidas no farmacológicas cobraron su importancia. La coinfección COVID, neumococos son estas, pero existen. Y como les decía Mónica, hay que prestar atención a que aún una persona puede correr riesgo de tener coinfección si no está bien vacunada, se adquiere una infección por COVID, y eso a los niños les está tocando. Para nuestro país pasó parecido, estos son los datos de Pereira Rosell, en azul y en rojo son los años 2017 y 18, acá en rojo cuando hubo el confinamiento voluntario, después el reintegro de la actividad escolar en el año 19, y ustedes ven como durante todo el año, en verde el año 20, hubo muchísimas menos hospitalizaciones por neumonía consolidante y tuvimos un caso de infección neumocóxica. Este es en un hospital privado que pasó exactamente lo mismo, una reducción del 85% de las internaciones por infecciones respiratorias y por neumonía. Y no hubieron casos de influenza BRS ni neumonía neumocóxica. Así que el desafío es no confiarnos en esto que nos pasó el año pasado, porque hubieron otros factores que hicieron que tal vez niños que no estaban incompletamente vacunados no se enfermaran, pero este año, no sé, Mónica lo dirá, después si le preguntan, no tenemos predicciones, nadie puede predecir, o sea que los niños tienen que estar vacunados. Para hepatitis A, nuestra gran historia de que casi es una enfermedad prácticamente que pasó de una tasa de 88 a 0,2, prácticamente es una enfermedad que no existe. Ojalá que sea que si hubo casos lo reportamos, pero estamos seguros que es una enfermedad que se notifica porque pasó a ser rara. Y bueno, ya hay que vacunar, y la segunda dosis, si lo muestra la doctora Alicia Fernández, a veces baja mucho, o sea que hay que tratar de tener las 2 dosis. Con varicela la misma historia, yo dejé esta foto que la compartimos siempre con los estudiantes de medicina, porque bueno, de esto nos olvidamos, y volver a esto, si de verdad cuando la actividad llegue a la normalidad encuentra personas
no vacunadas puede ser perjudicial, obviamente para los niños como antes, pero para los que conviven a su alrededor también. Esta es la curva en lo que estábamos en el año 2016. Al año 2018 la doctora Pujadas tiene un trabajo que lo acaban de presentar. Bueno, había habido un aumento del número de brotes, había habido un gran corrimiento de las edades de los casos, hubo un cambio de tipo de vacuna, se pasó de la vacuna que estábamos utilizando con la cepa MAB 0006 a la vieja cepa OCA, y en estos momentos veremos qué dice la vigilancia de cómo está influenza. Con vacuna pentavalente, para nosotros, esto de difteria lo vemos como muy lejano. La verdad es que nosotros que conocemos pediatras que les ha tocado vivir casos de difteria, nadie quisiera ni que nos pase porque no la sabremos diagnosticar, las confundiremos con otro tipo de faringitis, y son enfermedades graves que requieren tratamientos complejos, sueros, una cantidad de cosas. Y esto está pasando en estos países, ¿no? En Venezuela, en República Dominicana y Haití, y en Brasil, que han tenido casos y han tenido fallecidos. O sea que nada, de difteria, esas viejas vacunas tienen que seguir cumpliendo su rol. De hemófilos influenza, no perder lo que ya ganamos, ¿no? La caída vertical del Uruguay que muestran todos los vacunólogos cuando hizo su catch-up con vacuna de influenza, de hemófilos influenza tipo B. Esto lo tenemos que mantener. Lo de tos convulsa ya se lo dijeron, y de tos convulsa solo recordar que sí es una enfermedad que está siempre, porque aún en estas épocas no ha estado muy intensa, pero aún en épocas de COVID esta enfermedad no se va, o sea que todo lo que nosotros tenemos para vacunar va a ser necesario, y evitar que nos pase como nos pasó ese brote que tuvimos aquí en el año 2011-2012. Y bueno, hacer todo esto, la vacunación de adolescentes, de embarazadas, y que no la podemos dejar de lado. Para ¿qué es lo otro que cambió? Bueno, lo otro que cambió es que nos pasamos leyendo de todas las plataformas que hay de vacunas para SARS-CoV-2, y tenemos 3. O sea que esto nos vamos a tener que acostumbrar a decir, conocerlas cada una, como bien se dice, todas cumplen con el objetivo de reducir casos graves, hospitalizaciones y muertes, pero bueno, todas tienen diferentes formas de administrarse, efectos adversos que tenemos que conocer, edades va a haber, ¿no? Pronto, por lo que les decía Mónica, va a haber unas que van a estar autorizadas a su uso en niños y adolescentes y otras no, y este es un cambio, sí, de este año, ¿no? Si ustedes miran acá, ha pasado a ser que toda nuestra vacunación es por el estilo de la del COVID, ¿no? A distancia, las personas ordenadas a distancia, con control de temperatura, con alcohol, con un registro informatizado que tratamos de que sea en ese momento, porque después los sistemas los equipos de vacunación también están tensionados como todo el sistema de salud. Si no registramos en el momento que vacunamos, después todo se atrasa, después las coberturas no las vamos a tener. La vacunación de COVID que requiere esta vigilancia, parecido a como nos... Por suerte en Uruguay ya habíamos hecho lo de HPV, que los teníamos unos minutos en vigilancia a los niños en las escuelas, pero esto nos cambió. El vacunatorio de hoy día es otro. Y bueno, y vamos a llegar a tener 150 puestos de vacunación y 3 lugares grandes de vacunación. Vacunas, vamos a tener 3.300.000 de Sinovac, 3 millones de Pfizer y 200.000 de AstraZeneca. Y uno dice, ¿qué es nuestra vacunación aquí? Es utilizar estas vacunas. Sería como algo terrible. Yo tengo esa incógnita. Quiero que el 1,5 millones que aún no está, o el 1 millón que aún no está todavía anotado para vacunarse, sepamos que la vacilación de la que tanto habló Mónica no llegue, o no le permitamos que llegue. Que este impulso que tenemos de que la gente quiere vacunarse, confía en las vacunas, estamos demostrando que no hay efectos adversos graves, lo crean, porque tenemos todas esas vacunas para dar. Uruguay está bien posicionado, está arriba de un 37%, lo ven acá. Uruguay empezó en marzo, otros países empezaron en diciembre, estamos bien posicionados en un 37% de la población vacunada, pero como les digo, nos falta la mitad del trabajo.
El impacto de esta vacuna ya se ve en el personal de salud, que como bien dice el informe del GACH, se ha desacoplado del resto de la población y ya hay una reducción significativa de los casos y de las necesidades de estar haciendo cuarentena por esta situación. O sea que la vacunación aumentó y los casos de la enfermedad de salud disminuyeron. Así que para nosotros, nuestro programa nacional de vacunaciones es exitoso, erradicó la viruela, eliminó el sarampión y la rubiola congénita, está controlando enfermedades como varicela, hepatitis e infecciones neumocóxicas, está controlando, va a poder controlar, ojalá, el SARS-CoV-2 y estamos vacunando en medio de una alta transmisión comunitaria de este virus y ese desafío lo pudimos lograr, o sea, hemos logrado poder hacerlo. Hay países que parece muy natural hablar de esto, pero hay países que no han podido seguir vacunar para COVID-19 o cumplir con su vacunación regular. Y el año 2021 para la pediatría sí no nos tenemos que cansar de repetir que tenemos que recuperar los esquemas atrasados porque es seguro que están atrasados. Y están atrasados en todos los niños. Los papás, como es que dicen esa frase, se me atrasó, se me pasó, no me di cuenta. El programa nacional se actualiza periódicamente y como ven hasta en el medio de la pandemia se actualizó en el año pasado, o sea que hay que estar mirándolo. Y para el año 2021 tenemos eso, llegar a vacunar igual que el año pasado, 1 millón de personas con influenza. Y nuestra meta, los 2.800.000 personas con COVID-19 mayores de 18 años y ojalá que en este año se vacunen los más pequeños, los adolescentes, que es necesario por lo que se dijo. Así que bueno, quedamos para las preguntas y para los datos importantes que nos va a dar la doctora Fernández. Pero hay que decirles, el dato que tenemos es Bueno, estamos muy conversadoras las chicas acá, buen día, un gusto acompañarlos y la verdad que después de las dos excelentes exposiciones que hicieron Mónica y Katy, ¿qué les voy a decir yo? En realidad, me parece que me voy a enfocar más el área que me compete por el lugar que ocupo ahora y es a la campaña antigripal 2021. Me pareció que era bueno poner 3 preguntas, cuáles fueron los objetivos que buscamos en la campaña, cuál fue la estrategia inicial y por qué la modificamos, y cómo fue la cobertura vacunal en el 2020, que tengo que agradecer a la doctora Graciela Pérez Sartori, que muy amablemente me dio en el día de ayer los datos que me parecía que era esencial mostrar en el día de hoy. Graciela ocupa ahora la dirección de inmunizaciones del Ministerio. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Bueno, evitar las formas graves de influenza, eso ya lo saben, actualizar las vacunas del plan regular atrasadas, ambas lo dijeron anteriormente, y obviamente prevenir la aglomeración en los vacunatorios.
En este año la estrategia inicial fue no tener una agenda preestablecida por el Ministerio. En realidad estamos, como ya lo dijeron anteriormente, con 2 vacunaciones simultáneas. Una vacunación que es la del SARS-CoV-2 y la otra que es la antigripal, que a diferencia de la primera es estacional, o sea que la vamos a tener por un breve periodo de tiempo, esperamos que finalizada antes de que comience agosto. Este año lo que hicimos fue apelar a los prestadores y a los vacunatorios en la gestión del proceso de vacunación, que cada uno de ellos estableciera la forma en que le parecía mejor hacer esto. Algunos prestadores, recuerden que todos nos podemos vacunar en cualquier prestador, no tenemos que ser usuarios del mismo o en cualquier vacunatorio. Lo que sí se recomendó fue que vieran en ese vacunatorio al cual querían acceder cuál era la forma en que ellos decidían vacunar. Algunos lo hacen por orden de llegada, otros lo hacen con una agenda a la cual accede cualquier persona y se agenda, otros dan números y otros lo hacen a través de call center. Entonces, esa es una recomendación que es importante. Después, lo otro que hicimos fue, así como hubo para la vacunación de COVID, una ordenanza para permitir la colaboración de otros integrantes de los equipos de salud en los vacunatorios. Acá había un hecho muy importante, en los vacunatorios donde se administran las vacunas del plan regular de inmunización, obviamente que tenía que haber un vacunador titulado, porque las dosificaciones, la revisión de los carnés, las dosis que faltaban, eso son ellos los expertos en esto, y entonces ahí sí, otros podríamos colaborar para vacunar, pero no así para decidir qué vacunas dar y preparar las mismas. Y por otro lado, en aquellos vacunatorios que se iba a dar solamente influenza, lo cual era mucho más fácil la organización. Primero decidimos hacer una apertura semanal por grupos de riesgo. Este era el plan inicial. En la semana 1 el personal de salud, semanas 2 y 3, las poblaciones de riesgo que nos parecían que eran priorizadas, los niños de 6 meses a 4 años inclusive, las embarazadas, las puérperas y madres con lactantes menores de 6 meses y los acompañantes de estos, quienes viven en sus casas. En la semana 4, la idea era los niños de 5 a 18 años con comorbilidades y el personal de los grupos esenciales. En la semana 5, los mayores de 75 y los adultos con comorbilidades, y así íbamos hasta la primera semana de junio en que empezaba el resto de la población. Pero como todas estrategias y haciendo un seguimiento de lo que venía pasando, tuvimos la posibilidad de cambiar ese plan inicial porque nos enfrentamos a algunos problemas que no eran menores. Primero, que la población priorizó las vacunas de COVID. Entonces, las agendas en espera, la ansiedad por el SMS que no llegaba, y si me vacuno contra gripe y me cae mañana el SMS y me están diciendo 14 días entre COVID y gripe me tengo que reagendar, y ya lo dijeron, y Jodal fue muy claro cuando lo dijo, pasan a la cola otra vez. Entonces, esa percepción de mayor riesgo para COVID, que todos la tenemos, que sabemos cuál es el comportamiento que tiene este virus, dejó de priorizar influenza. Y hay una baja percepción del riesgo de influenza en la población, percepción de riesgo que todos aquellos que padecimos, siendo aún jóvenes, la pandemia del 2009, recordamos con mucha preocupación las muertes de embarazadas, lo dijo Katy hace un rato, los prematuros que nacían, madres a quienes le hacíamos cesáreas en la situación de extrema gravedad en la que estábamos en CTI, rescatando a sus prematuros, muchos de los cuales por suerte sobrevivieron, pero tuvimos en el hospital, y en ese momento recuerdo perfectamente la cantidad de casos graves que había de influenza en menores de 6 meses. Y lo otro, que ya lo referí, el plazo de 14 días entre la vacunación de COVID e influenza. Eso hizo que lo que esperábamos que fuera un aumento de casos, de vacunados con influenza en las primeras semanas, no fuera lo que esperábamos. Y entonces no superaban los 60.000, decidimos cambiar esa estrategia, continuando
priorizando, por supuesto, los grupos de riesgo, pero haciendo una apertura a toda la población. Aquellos que ya tenían las 2 dosis contra la vacuna de COVID y decidían vacunarse, pasando esos 14 días lo podían hacer. Aquellas que habían tenido la enfermedad, como en mi caso, apenas otorgada el alta podía vacunarme contra COVID y eso lo podía hacer cuando tenía que esperar 3 meses a mi primer hisopado o a las pruebas antigénicas cuando se empezaron a hacer para el diagnóstico para recibir la vacuna de COVID y insistiendo en las poblaciones que cambiaron lo que inicialmente estaba planificado, por ejemplo, los grupos, algunos grupos, no estoy hablando de las embarazadas, que Pfizer se difirió la segunda dosis 49 días, perfectamente podían darse influenza en el medio, o los adultos mayores de 60 que recibieron AstraZeneca, que para la segunda dosis esperan 90 días. O sea que decidimos abrirlo a toda la población. Para esto lo que hicimos fue comunicar a los prestadores a través de la Junta Nacional de Salud y por otro lado a través de la Dirección General de Coordinación y la doctora Karina Arrando a las direcciones departamentales y de esa forma poner a todo el país en conocimiento de que esta estrategia se había cambiado. En el día de ayer se abrió un vacunatorio en el Sindicato Médico del Uruguay, acá en Montevideo, en la avenida Boulevard Artigas, frente al hospital, que también tiene una agenda, pero que permite que aquellas personas que no estén agendados y lleguen, se les da la vacunación. Tienen que ser mayores de 15 años. Con respecto, y esto es muy breve en mi presentación, ¿qué sucedió con las coberturas de vacunas regulares en el 2020? Mónica lo dijo el 18 de marzo, apenas iniciada la pandemia en nuestro país, o la epidemia en nuestro país, se comunicó el plan de vacunación en situación de crisis y se insistió en que se administraran únicamente las dosis correspondientes a los 2, 4, 6, 12 y 15 meses, las vacunas a las personas en situación especial y las embarazadas. El 6 de mayo se restableció el esquema de vacunación regular para todas las edades, haciendo hincapié especial en aquellos esquemas que se vieron postergados por la situación de emergencia, así como la vacunación a inmigrantes. ¿Qué sucedió? Lo intenté resumir en una forma bien sistemática y realmente, si bien sabemos que nos falta y que desearíamos estar en el 100%, al lado de otros países de la región, tenemos que estar orgullosos de lo que sucedió pese a la situación de epidemia que estábamos viviendo. BCG la recibieron 29.5%, aclaro, para no entreverar, como son poblaciones o cohortes diferentes y están siempre vinculados al número de nacidos vivos en el año que corresponde. Les aclaro que no puse los años porque no todos son nacidos en el 2020, otros son nacidos en el 2019, 2018, entonces era entreverar porque se toma siempre como denominador los nacidos vivos. Entonces me pareció que era bueno tenerlo en cuenta. Para pentavalente, fíjense qué interesante, para la primera dosis el 98% y después hay un descenso que llega en la tercera dosis al 92% y otra vez sube para la cuarta dosis. Para neumo 13 valente, 98% la primera dosis y después hay una caída en segunda y tercera dosis a 94%. De todos modos, es importante saber que seguimos vacunando y seguimos vacunando bien y que lo que los pediatras insistimos, también nombremos a los médicos de familia, aquellos que controlan a los niños y a los padres que tienen su carnet y que saben las vacunas que les corresponden, padres o cuidadores, siguieron bastante bien cumpliendo con el plan de vacunación, más allá del temor, obviamente, que existía por esta nueva enfermedad a la que nos enfrentamos. La polio, 97%, 95% en la segunda dosis, hubo una caída, 91% en la tercera dosis. Reitero lo que dijo la profesora Pires, no podemos permitir que enfermedades prevenibles por vacunas vengan al país y causen encima, que ya está estresado el sistema, un colapso del mismo. Con respecto a la triple viral, la primera dosis 95%, cayó la segunda dosis, hubo un cambio acá
en la vacunación a los 15 meses y hubo una caída. Varicela, fíjense, primera dosis 96% y una caída 88%, que es preocupante en la segunda dosis. Con respecto a hepatitis A, venimos bastante bien, la primera dosis 96% y la segunda dosis 93%. DPT 84%, mal, bajamos. DPAT en la cohorte del 2008, 86%, pero fíjense la cohorte del 2009, 27%. Esto realmente es grave, porque además, como ya lo dijeron mis antecesoras, no es moco de pavo la pertusis. La tos convulsa es una enfermedad grave, potencialmente mortal, y los adolescentes son los que contagian a sus hermanos más chiquitos, y las madres que no están vacunadas a partir de las 28 semanas o alrededor de las 28 semanas, no le pasan inmunidad si no la reciben antes de 2 semanas del momento del parto a sus bebés dentro del útero, obviamente, y por tanto no están protegidos hasta los 6 meses en que reciben la tercera dosis de la pentavalente. O sea que este número sí realmente es preocupante. Y el otro número que es preocupante es lo que pasó con HPV. Acá verán, disculpen que la segunda tabla no me quedó muy bien, pero bueno, lo hice de la mejor manera para simplificar lo complicado de la tabla que recibí. En el caso de las mujeres, están los grupos desde el año, las cohortes desde el 2005 al 2009. Ustedes verán que las de 15 años se vacunaron un 61.3%, las de 14 años casi un 68%, las de 13 años 67%, 12 años 57% y caemos a las de 11 años menos de un 20%. En la primera dosis. Y en la segunda dosis estos números se agravan francamente. En las de 15 años de 61 bajamos a 43%, en las de 14 de 67 a 50, en las de 13 de 66 a 43%, las de 12 años de 57 a 25%, el 50% menos, y las de 11 años de 19 a 3%. O sea que esto realmente, para nuestro Plan Nacional de Vacunación, para la protección que genera en la prevención del cáncer de cuello como primera prioridad en las mujeres, que muere una cada 3 días por cáncer de cuello, estos números realmente son muy preocupantes y hay que insistir en la importancia de la vacunación a la población. En el caso de los varones, la cohorte se baja porque empezamos en el 2007 con los de 13 años, 2008 y 2009, y ahí sucede lo mismo. Una cobertura con la primera dosis, que en todos los casos es menor del 50%, pero cae francamente en el grupo de 11 años, y una segunda dosis que cae francamente de 42 a 19, de 45 a 16 y de 15 a 2%. Me parece que en esto los pediatras, los comunicadores, tenemos un rol esencial en la importancia de insistir cuál es la razón por la cual recomendamos con tanto ahínco y con tanto compromiso estas vacunaciones. Así que esto es lo que tenía para decirles. No sé si la profesora Pires y Pujadas quieren decir algo con respecto a esto, pero me parece que son cifras realmente preocupantes. Sí. Estamos todas convencidas. Las veía hablar entre ellas mientras que mostraba los números, pero bueno, es una función que tenemos todos los pediatras y los comunicadores en insistir y en seguir recalcando cuál es el verdadero motivo. O sea, no están incluidas en el certificado esquema de vacunación y en el Plan Nacional de Vacunación porque se nos ocurrió. Están incluidas porque hay evidencia del beneficio que tienen. Las vacunas salvan vidas, seguirán salvando vidas. Otra cosa que me parece importante destacar, que una de las cosas que sucedió en esta campaña antigripal fue que las embarazadas fueron priorizadas para vacunación COVID. Eso no quiere decir que no tengan que ser priorizadas para gripe. Entonces, esa fue una población a la que nosotros apuntamos inicialmente, pero
cuando empezaron a aparecer, murieron 2 embarazadas, empezaron a aparecer infecciones respiratorias graves en embarazadas con COVID. Eso alertó a la población de embarazadas, obviamente, además de a las autoridades y a la Sociedad de Ginecología, y se priorizó esa vacunación. Perfecto, se están vacunando. Por suerte empezó la vacunación para ellas esta semana. Por favor, después de los 15 días, desen la vacuna de la gripe. Y cuando cumplan las 28 semanas de gestación, incluso, se puede hacer a partir de las 20, pero bueno, decimos 28 y está escrito en el esquema 28 y no queremos cambiar eso. Por favor, vacúnense con la DPAT, porque hay 2 enfermedades fundamentalmente que se protegen, que son el tétanos neonatal y la tos convulsa, que como pediatra intensivista además me preocupa mucho que realmente resurja. Y un último concepto, que el ministro lo está repitiendo mucho en estos días y bueno, no lo hago porque el ministro lo dice, sino porque me parece que es muy importante. Bueno, sumen los 2 factores, lo que es la sindemia. O sea, que en este momento, ¿por qué insistir en la vacunación antigripal? En un país que tenemos, por suerte, vacunas para los 2 virus que nos están causando problemas. Uno, ya demostrado que es el SARS-CoV-2 y su variante P1. Y por ahora, la variante P1. Influenza que no sabemos cómo va a circular ni qué genio epidémico va a tener este año. Así que, si estos 2 se suman, sería un desastre, porque ahí sí un sistema de salud que está estresado colapsaría, pero además se podrían generar enfermedades más graves, y ya sabemos que son graves las de ambos virus en forma independiente. Así que bueno, eso era lo que tenía para decir. Muchas gracias por permitirme este tiempo. ¿Alguna pregunta tienes? Perfecto. Bueno. Bueno, después de tener esta charla con los 3 expertos nacionales que nos han aportado mucho más de todas las cosas que nosotros pensábamos, a ellos, a todos ellos, a los 3, muchísimas gracias. Gracias por todos los que estuvieron ahí y los que van a estar después escuchando la charla más tarde. Así que damos por terminado la charla del día de hoy y un gran agradecimiento a nuestros 3 expertos nacionales. Gracias. Una cosa que... ¿Y preguntas no había? No, las preguntas me pasaron 2, me pasaron que yo las pasé. Una